Muy buenas noches. Ya ven en pantalla a nuestro médico, amigo, médico de familias, de todas las familias de Arica. Es un hombre que más público, más pacientes atiende por vías de las redes sociales. Muy conocido y muy productivo en ideas y en estado de ánimos positivos para mejorar lo que sucede en nuestra región. En fin, vamos a escucharlo, pero esta vez me ha pedido, y yo estoy absolutamente de acuerdo, porque yo también ignoro la materia de que va a comentarnos, qué es lo que es el PCR, ¿no? ¿En qué consiste, qué cualidades tiene, qué características, de qué manera nosotros debemos verlo, entenderlo para poder estar tranquilos respecto a este tema, porque esas siglas para mucha gente puede decir muchas cosas y para otros puede que no diga nada, y es mejor ser entendido en la materia, y con el doctor vamos a lograr eso. Enrique, muchas gracias por venir, y este tema, como lo estoy comentando, tú estás escuchándome, yo creo que es súper importante captar el fondo de la cuestión, porque primero los médicos tienen una letra ilegible que no se les entiende. Ya por ahí partimos con un problema. Eso es fama de todos los médicos. Ahora, PCR son, no sé, códigos que también asustan. Que puede ser que uno está rematado, la R puede ser de rematado, no hay nada que hacer con uno. En fin, fuera de broma, queríamos pedirte entonces que, de acuerdo a lo que tú me ofreciste, conversemos sobre el PCR para que todos sepamos a qué atenernos frente a esas siglas que ya vas a explicar cuál es su significado. Bienvenido, pues, y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Enrique, a tu noticiero, y darle las buenas noches a todos. Y como bien dices, son tiempos también de estar de buen ánimo, de buen humor, porque así también se afrontan mejor las cosas, ¿no? Mira, el tema del diagnóstico de esta enfermedad llamada COVID-19, mucha gente también tiende a confundir COVID-19 con el nombre del virus. La verdad es que el virus se llama SARS-CoV-2 y produce esta enfermedad de la COVID-19. ¿Por qué se llama SARS-CoV-2? Porque ya hay un virus, un primo de este virus, que es un 80% parecido a él, que ya causó estragos por ahí por el año 2002-2003. Entonces a este se le puso el número 2 porque tiene esta cierta similitud. Ahora, lo que identifica un virus, así como la huella digital que tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos, y también nos identifica a nosotros, a cualquier ser vivo, es nuestro material genético. El ADN. El ADN que tiene usted, que tengo yo, y que es único y repetible, ¿no es cierto? Que también se ocupa en las pruebas de paternidad, etc. Por esa misma razón. Bueno, todos los microorganismos tenemos nuestro material genético dispuesto de determinadas formas. Conocemos dos que son, ¿no es cierto?, las que están en los seres vivos, como el ADN, que usted muy bien lo mencionó, Enrique, y hay otra forma que se llama el ARN, que es más propio de especies un poco más básicas, más pequeñitas. De hecho, este virus, el material genético lo tiene dispuesto bajo la forma de ARN, no de ADN. Hasta aquí ya me perdió con tantas siglas y Sí. tantas letras. ¿Por qué lo menciono, Enrique? Porque es importante en el caso de esta enfermedad y de muchas otras, ya que los microorganismos que tienen ADN, cuando a usted lo infectan, un virus entra a su cuerpo, ese virus se queda en su cuerpo. Lo hace a usted un portador permanente. Le pongo algunos ejemplos. El virus del herpes, el virus del SIDA. Usted se contagia, usted se podrá mejorar incluso, o usted no podrá desarrollar la enfermedad, quedará como portador, pero con el virus en su organismo. A diferencia, y aquí viene la parte importante y buena, es que este virus que provoca la enfermedad de la COVID-19 tiene el material genético bajo la forma de ARN, y entonces podemos ya asumir de que es un virus que nos va a infectar, entra a nuestro cuerpo, puede desarrollar una enfermedad en sus distintas formas, formas leves, formas moderadas, formas graves, pero una vez ya que nuestro organismo es capaz de defenderse y sobrevivimos a la enfermedad, entonces el virus se va. Nos quedamos como portadores del virus.
por lo menos bajo este formato de su material genético, podemos asumir eso. Ya. No olvidemos, y siempre lo digo, Enrique, que esta es una enfermedad nueva y que toda esta información, estos conocimientos son dinámicos. Perfectamente en la próxima semana podemos tener información nueva. Pero por ahora tenemos y podemos asumir con cierta tranquilidad que esta enfermedad la podemos contraer, la podemos desarrollar, la superamos y nos liberamos de ella, por lo menos en lo que respecta a esta infección. Ya. Que pueden pasar los años y podemos infectarnos de nuevo, es muy probable, ¿no es verdad? Bien, ¿por qué entonces hicimos esta introducción? Porque precisamente una forma de saber si usted tiene el virus o no es detectando el material genético de él, su huella. No es que nosotros vamos a ver en una pantalla, en un computador o en una máquina, el virus en sí. Eso no lo vamos a hacer. Lo vamos a medir en forma indirecta, identificando su material genético. Es decir, ya los laboratorios en enero identificaron la cadena de ARN de este virus, su huella digital, por decirlo de una forma. Sí. Por lo tanto, ahora cada vez que nosotros tomamos una muestra y nos encontramos con esta cadena de material genético, podemos decir, ahí está el virus. Y la PCR es la técnica que permite hacer eso, que básicamente, en palabras muy, muy sencillas, significa que yo obtengo una muestra de su cuerpo, que puede ser una secreción, puede ser tejido, puede ser cualquier cosa de su cuerpo, la meto a una máquina y obviamente necesito sacar el material genético que está dentro de las células que están en esa muestra. Para eso, lo que hace la técnica es subir y bajar la temperatura a sus extremos varias veces, de tal forma que se desintegra la célula, libera el material genético y la máquina o la técnica identifica esta secuencia genética del virus y dice, aquí está. Y además la amplifica. Es decir, una vez que la detecta, la empieza a amplificar, la empieza a reproducir, a multiplicar tantas veces, de tal forma que una vez hecho eso, la máquina puede decir, ¿sabe qué? Acá está la huella genética del virus. Eso es el PCR. Y a partir de... Perdón, una pregunta. Este mecanismo de buscar el ADN de un virus, ¿se hace con todas las enfermedades que son generadas por un virus? ¿Es el mismo procedimiento? Así es. Por eso que es la fórmula de detectar estos microorganismos tan pequeños. También se pueden detectar bacterias, también se puede detectar cualquier otro tipo de ser vivo que tenga una secuencia genética conocida. Yeah. Necesitamos, obviamente, conocer previamente la secuencia genética. No se olvide, Enrique, que el material genético del virus SARS-CoV-2 es un ARN, y nosotros estamos hablando del PCR, que es una técnica que originalmente se hizo para detectar ADN. Pero, por eso que mucha gente, cuando lee algún reporte, algún informativo en algún periódico o en la misma televisión, a veces escucha RT-PCR. Se lee el RT-PCR, y entonces mucha gente dice, pero oiga, ¿qué significa? Ya me confundía con el PCR, ahora me están colocando el RT-PCR, ¿qué es esto? ¿Es otra máquina? No. Al ponerle el RT-PCR, lo único que está haciendo quien está informando es dar a conocer de que para analizar el material genético de este virus, como es un ARN y no un ADN, previamente tiene que haber un paso, que es traspasarlo de ARN a ADN, por decirlo de una forma. Y ese paso se hace a través de una enzima que se llama transcriptasa reversa. En inglés, transcriptasa reversa, la sigla es RT. Por eso que se llama RT-PCR, porque se está midiendo el material genético de un virus que es ARN y no ADN. Ese es el famoso PCR, y por ejemplo Arica no disponía de esa técnica diagnóstica antes de la pandemia. Ahora la vamos a tener si queremos ver las partes positivas que nos va a traer esta enfermedad, ¿no es cierto?, tan desastrosa por lo demás, pero si queremos ver lo positivo, es que, por ejemplo, vamos a haber implementado varios laboratorios a través del país que ahora vamos a tener la capacidad de diagnosticar virus. Anteriormente teníamos que enviar esos materiales a Santiago,
Algunas grandes clínicas de Santiago disponían de esa capacidad de decirle a las personas que su enfermedad es viral y además decirle qué tipo de virus tenía. En provincia en general no teníamos la capacidad de decir usted está con una enfermedad viral y hasta ahí nomás llegábamos, no Perdón, detectábamos. doctor, ¿por qué en algún momento se dijo que la Universidad de Tarapacá tenía este instrumento para hacer este tipo de investigaciones y lo iba a aportar al sistema de salud local para colaborar, pues, precisamente en hacer estos exámenes? ¿Eso es correcto? Bueno, la verdad es que no soy miembro de la Universidad de Tarapacá, evidentemente que leí algo de esa noticia. Esta que hace estos PCR no solamente se ocupa para diagnosticar enfermedades virales, tiene un sinnúmero de otros usos, así es que es muy posible de que el departamento, ¿no es cierto?, de biología o biología molecular de la Universidad de Tarapacá haya dispuesto estas máquinas y la haya ofrecido al sistema sanitario, porque indudablemente que no era muy común tenerla, y además que, como todos los otros insumos relacionados con esta pandemia, era escaso. Lo que todavía es escaso, Enrique, y eso explica la demora en tener los resultados de estos análisis, son los reactivos. Es decir, acá no solamente hace falta la máquina que la universidad quería aportar o que quiso aportar, no lo sé, o a que aportó. Acá lo importante y lo que ha sido escaso son los reactivos, y eso ha limitado, ¿no es cierto?, los análisis que se entreguen en forma más precoz. ¿Y esos reactivos, quién los provee, en este caso, a los laboratorios de un hospital o de una clínica? Sí, no son las empresas proveedoras que hay a nivel mundial, que junto con vender la máquina también venden los reactivos, pero tiene una capacidad limitada de producir los reactivos. Hay muchos países que están demandando esto, entonces tenemos esta como lista de espera. Pero aquí también quiero entrar derechamente al tema. He notado demasiada preocupación con respecto al tema del PCR. Y lo que hemos dicho ya hace más de un mes es, ojo, cuidado, porque el PCR, así como cualquier examen, tiene posibilidad de error. Tiene posibilidad de error que un examen a usted le diga, ¿sabe qué? Usted está enfermo, y en realidad usted no está enfermo, está sano, y tiene posibilidad de decirle, ¿sabe qué? Usted está sano, pero en realidad usted está enfermo. Lo que se conoce como falsos positivos o falsos negativos y que le da a su vez a cada examen diagnóstico de cualquier tipo, sea una radiografía, un escáner, un examen de sangre, le da lo que se conoce como valores predictivos positivos o valores predictivos negativos. No quiero enredar en esto, pero sí quiero ser súper enfático en repetir lo que hace un mes ya venía diciendo. Que a una persona se le diga que es PCR negativo no significa al 100% que está sana, porque la posibilidad de falsos negativos existe y no es menor. De hecho, al hisopado nasofaríngeo, que es el examen que se está haciendo habitualmente hoy día en Chile y en gran parte del mundo, la sensibilidad, es decir, la capacidad de detectar el virus en ese material, en esa muestra, alcanza un poco menos del 70%. Usted comprenderá que entonces estamos hablando de valores de porcentaje más o menos importantes. Claro. Cuando explicaba esto hace mucho tiempo, Enrique, muchas personas no me entendían muy bien esto. Esto más bien fue comprendido cuando algunos ministros de Estado, algunos senadores, algunos parlamentarios fueron contagiados, ellos fueron contactos estrechos, y se les dio el PCR y salieron negativos, y entonces la autoridad salió a decir, bueno, le vamos a repetir el PCR en 2 días más, vamos a hacer PCR consecutivos. ¿Qué quedó entonces ahí al descubierto, o quedó claro para todo el mundo? Que los PCR negativos no son fidedignos. Dependen de muchos factores. Mire, depende, ya la propia máquina y la técnica tiene un porcentaje de error. La verdad que no es muy importante. La máquina y la técnica en sí es bastante certera. ¿Dónde se pueden producir los errores? En el mismo manejo del laboratorio, en el procesamiento, en la toma de la muestra que puede estar contaminada, en el manejo de la muestra, en la conservación de la muestra. Imagínese usted que la muestra llega a una lista de espera, donde hay muchas muestras antes que ella, tendrá entonces que conservarse. Y esos procesos de conservación también pueden ser susceptibles de error. Y si por si eso fuera poco, es distinto que usted se haga el PCR en el día 1 de la enfermedad, en el día 5 o en el día 10.
Es distinto si usted se lo hace siendo asintomático o sintomático. Entonces, porque tiene sensibilidades distintas. Se ha, por ejemplo, estudiado que la mejor sensibilidad, es decir, donde el test tiene más capacidad para detectar el virus, es por ahí por el día 5 o 7 después del contagio. Ajá, ok. Entonces, siempre he querido yo transmitirle a la gente que evalúe esto de los test diagnósticos con mucha prudencia, y en algún minuto, no sé si usted recordará, yo planteé esta estrategia de que todos nos consideráramos portadores del virus para todos los efectos, porque es la única manera de no descuidarnos. Si a usted yo le digo, usted está muy preocupado y le digo, porque tuvo un contacto estrecho, ¿no es cierto?, y quiere hacerse el examen, y yo se lo hago y le digo, Enrique, usted tiene un PCR negativo, y en cierta forma le puedo estar transmitiendo a usted una falsa confianza, una falsa seguridad. Usted se puede descuidar en sus medidas de autocuidado y de cuidado a los demás y provocar contagio. Entonces, el tema del diagnóstico de estos test tiene mucho valor epidemiológico, tiene valor para la toma de decisiones, le sirve mucho a la autoridad para decidir, por ejemplo, una cuarentena, medidas restrictivas, estrategias sanitarias. Pero desde el punto de vista personal, analicémonos ahora cuál es la importancia. Si es que yo hoy día voy a atender a mi centro médico, atiendo una urgencia, y después supongamos que mañana me llama esta persona que atendió hoy día y me dice, ¿sabe qué, doctor? Me hizo un examen y me salió el PCR positivo. ¿Yo fui contacto estrecho de esa persona? Bueno, sí, ¿no es cierto? Entonces, tendré que tomar algunas medidas. Pero aquí hay que distinguir dos grandes grupos de medidas. Las medidas que se adoptan para prevenir más contagios, que son las medidas de confinamiento, ¿no es cierto? O sea, al paciente que está contagiado o que muy probablemente está contagiado, los sospechosos, los contactos estrechos, los contactos probables, que si quiere otro día o más rato podemos ver las definiciones de estos conceptos, pero esas personas las vamos a mandar para la casa. ¿Por qué? ¿Porque la casa cura? No, la casa no cura. ¿Por qué lo estoy mandando a la casa? Para que no me contagien a más gente. Es decir, es una medida de salud pública. Ya. Pero desde el punto de vista del paciente, mío en este caso, entonces, ¿qué yo me voy a preguntar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Porque muy probablemente tengo el virus. Estuve o fui contacto estrecho con una persona que fue diagnosticada como COVID-19 porque tiene un PCR positivo. La verdad es que si no tengo síntomas, no voy a hacer nada. Simplemente me voy a aislar en casa para evitar diseminar el virus para otras personas. Pero desde el punto de vista terapéutico no hay mucho que aportar. A lo mejor sí, tomar bastante líquido, me tomaré unas hartas limonadas calientes con tecitos, jugos de naranja, la vitamina C natural ha demostrado tener alguna efectividad general para el tema inmunitario, pero no es que me vaya a curar del virus con esto. Hay que diferenciar lo que son las medidas de soporte, los tratamientos complementarios de ayuda, sintomáticos, si se quiere decir de una forma, cuando uno dice tratamiento etiológico, o sea, voy a matar el virus, me voy a curar de la enfermedad. En este caso, todavía no tenemos un tratamiento efectivo probado para este virus, pero sí sé que con medidas generales de reposo, de tomar la limonada caliente, el jugo de naranja, si me duele el cuerpo, dolor muscular, las mialgias, como que se llama, o la cefalea, tomaré algún analgésico o un antiinflamatorio. Yo personalmente, el que he recomendado a algunas personas la asociación de paracetamol con ibuprofeno. ¿Por qué? Porque los dos, si bien tienen funciones muy parecidas, tienen mecanismos de acción distintos. Uno es un analgésico puro que me va a controlar la temperatura, ¿no es cierto?, va a bajar la fiebre. Claro. Otro además, que es el ibuprofeno, tiene acciones antiinflamatorias, que al parecer en esta enfermedad también es muy importante aportarle un medicamento con acción antiinflamatoria. Entonces, generalmente junto a estos dos medicamentos, pero no hay un tratamiento en sí para la enfermedad. Es decir, no hacemos nada más de lo que hacemos cuando estamos engripados o resfriados por cualquier otro tipo de agente. Es muy similar la situación. Es muy similar a la situación. Entonces, en la práctica, el que yo sea PCR positivo o negativo no me dice nada, porque el tratamiento en sí no lo da el resultado del PCR, se lo dan sus síntomas. Si usted no tiene nada, medidas generales, harto líquido, reposo. Si usted está con dolor de cabeza, dolores musculares, dolor del cuerpo, dolor de donde sea, analgésicos y antiinflamatorios, dolor de garganta, por ejemplo, molestias al tragar. Ahora, ¿qué síntomas son importantes?
Porque hasta ahora este tratamiento lo estamos haciendo en nuestras casas, ¿no es cierto?, con nuestra cuarentena. Pero si yo empiezo a tener una agitación al respirar, me aumenta el número de respiraciones, que no debe sobrepasar en situaciones normales el número de 20 por minuto. Inspiro y boto, eso es un ciclo respiratorio. Hasta 20 en una persona adulta en estado de reposo es aceptable. Si paso los 20, mucho ojo, ya contacto telefónico con mi centro de salud, con la Seremía, a Salud Responde, etc. Si empiezo a tener un aumento en la frecuencia respiratoria y al mismo tiempo empiezo a sentir falta de aire, sed de aire, dificultad respiratoria, lo que conocemos en medicina como disnea, bueno, ese es un signo de alerta, eso es un signo de alarma porque quiere decir que no estoy oxigenando bien, no estoy respirando bien. Entonces ahí una llamada al SAMU puede ser muy importante. Recordemos que las personas que están enfermas no pueden estar circulando por la calle en colectivo, micro. Entonces el traslado desde el centro donde estoy haciendo mi cuarentena hacia el hospital tiene que ser con el apoyo del SAMU y probablemente ahí necesite otro tipo de apoyo. ¿Como cuál? Oxígeno. Si no tengo buena posibilidad para respirar, bueno, una de las medidas que hace ya mucho rato que se ha reconocido como muy importante es el cambio de posición. Es decir, cuando yo estoy acostado mirando el techo, guatita para arriba, tengo menos posibilidad de oxigenación que cuando estoy con la guatita hacia abajo, boca abajo. Perdón, por eso que se ven a los pacientes con el mecanismo de respiratorio, ese mecánico, de boca abajo, ¿no? En la cama del hospital. Exactamente, pero no solamente en los pacientes que están ventilados, Enrique, incluso antes de llegar a la ventilación mecánica, una buena estrategia, una buena táctica es colocar a los pacientes que están con dificultad respiratoria boca abajo porque muchos se alivian solo con el cambio de posición, se oxigena mejor. Entonces, es lo que se va a hacer en el hospital, ¿no es cierto? Un cambio de posición, se le va a administrar oxígeno, indudablemente que los pacientes que estén más graves necesitan ventilación mecánica, es decir, va a ser una máquina el que va a aportar el oxígeno en los volúmenes y en las presiones que necesite cada paciente en particular. Todo ese tratamiento, como usted se puede dar cuenta, es un tratamiento complementario, es un tratamiento de soporte, es un tratamiento sintomático que espera, en cierta forma, que su propio organismo se defienda de esta invasión del virus hasta que el virus se vaya, que normalmente ocurre entre los primeros 14 días, ¿no es cierto? Normalmente. Puede durar más, por supuesto, puede durar más. Pero básicamente, en la gran mayoría de las personas, el virus entra, desarrolla su ciclo, causa más o menos síntomas y se va. Así es como las gripes, ¿no? Como las gripes que uno conoce habitualmente. En el fondo es una gripe, es un virus respiratorio más. El gran problema de este virus es que es muy masivo, es muy contagioso. En términos de mortalidad, por lo menos en Chile, tenemos una mortalidad del 2%, o sea, de cada 100 personas infectadas por este virus, 2 lamentablemente fallecen. 2, por cierto, que duele que se mueran 2 personas cada 100, pero en términos de análisis comparativo, para hablar de letalidad, no podríamos decir que es un virus altamente letal, por ejemplo, si lo comparamos con el virus del ébola o del hantavirus. Esos virus son muy agresivos. Este apenas un 2%. Pero ¿cuál es el problema de este virus? Es tan contagioso que esos pequeños porcentajes que tiene, por ejemplo, de mortalidad o de ocupación en UCI, porque la ocupación en UCI es más o menos de un 5%. Entonces, de cada 100 contagiados, vamos a tener 5 que van a caer a UCI. Por ejemplo, hoy día se anunciaron 50 contagiados más en la ciudad de Arica. Podemos entonces suponer que en los próximos días, entre el día 7º, 8º, 9º, de estos 50, 2 o 3 de estos van a ingresar a UCI, porque también esa relación estadística se cumple. Entonces, si usted se da cuenta, los porcentajes no son muy importantes. O sea, si alguien me dice, esta enfermedad es grave, doctor, la verdad es que la gravedad no la da la letalidad, ni la necesidad de UCI, porque de 100 enfermos que 5 me ocupen UCI, no es mucho, digamos, no es mucho. Lo compara, por ejemplo, con un infarto del miocardio, en que prácticamente un 80 o 90
50% van a requerir algún tratamiento de tipo intensivo. Ya. En este caso solamente un 5%. Pero ¿dónde está la trampa de este virus? Es que es muy masivo. Entonces, claro, 5 de 100 no me genera problema, porque tengo 5 camas UCI. Si son 200 contagiados, me va a requerir 10 camas UCI, no tengo problema. Si son 1000 contagiados en Chile, me va a requerir 50 camas en la UCI, no tengo problema. Pero cuando ya pasamos los 100.000, entonces No hay hospital que resista, claro. No hay 5.000 sistema. camas con capacidad de ventilación mecánica no la tenemos. De hecho, acuérdense que a comienzos de marzo, el ministro y el subsecretario de Redes sinceraron las camas con capacidad de ventilación mecánica en Chile, y entre el sistema público y privado era de 1.300. Entonces, uno tiene, cuando hace política pública, cuando hace gestión y hace recomendaciones, tiene que ir tomando en cuenta todas estas cifras, todos estos valores, las tasas de mortalidad, tasa de ocupación UCI, comportamiento de una población con respecto a la otra, cómo están las ciudades de implementadas. Indudablemente que si en una ciudad yo no tengo mucha capacidad UCI, o ya la tengo casi al borde del límite, entonces tendré que ser mucho más duro con las medidas restrictivas, porque ya no, entonces el sistema no me aguanta un contagiado más. Que es, por ejemplo, lo que podrían analizar ya en la próxima sesión, el próximo comunicado de cuarentena. Yo creo que Arica, ya este día miércoles, yo esperaba que hubiera una medida restrictiva mayor, porque el número de contagiados es bastante alto. Pero están diciendo que probablemente este domingo sí haya una decisión sobre el caso de Antofagasta y Arica. Por lo tanto, estamos, entiendo, a punto de tener cuarentena nuevamente. Doctor, ha sido una explicación interesantísima, muy, muy clara. Me alegra de haber tenido la oportunidad de conversar, bueno, escucharlo más bien. Yo no tengo mucho que hacer frente a este tema. No soy médico igual que usted, pero sí es fácil comprender entonces el hilo conductor, el proceso que se da, ¿no?, de principio, desarrollo y fin de esta historia. El ejemplo de la gripe es decidor. Ahora, el tema de que es un virus altamente contagioso es el factor esencial para entender la peligrosidad del mismo. ¿Por qué? Por lo que acaba usted de concluir, en que si se enferman o nos enfermamos 100.000 personas, no hay hospitales ni clínicas que puedan sostener a esa cantidad de pacientes. Entonces, por lo mismo, perdón que lo interrumpa, por lo mismo, el factor prevención de la contagiosidad era y es aún tan importante como preocuparse del desenlace de los enfermos más graves. claro. Es decir, tenemos que tener un ojo en la capacidad para dar camas con capacidad de ventilación mecánica, pero al mismo tiempo tenemos que controlar la contagiosidad, porque si no, es que no podemos seguir aumentando eternamente la capacidad de ventilación mecánica, porque además cuando uno habla de capacidad de ventilación mecánica, no está hablando de ventiladores mecánicos. Acá podríamos llegar el día de mañana con 200 ventiladores mecánicos y eso en ningún caso habla de capacidad de ventilación, porque eso requiere infraestructura, requiere insumos y requiere el personal que no lo tenemos en forma infinita. Y para redondear esto, Enrique, quiero aprovechar su programa para el día lunes, que vamos a hacer nuestra cuarta sesión, nuestro cuarto curso de preparación para el personal de salud no especialista, enfermeras, médicos, kinesiólogos, que no trabajen en unidades intensivas, para que se acerquen a una preparación en caso que el día de mañana la autoridad los requiera a ellos o ellos se ofrezcan a la autoridad para ser una ayuda, un soporte, ¿no es cierto?, un elemento colaborativo. Y esto lo vamos a hacer el día lunes, este lunes. ¿Dónde y a qué hora? Por teleconferencia a las 22 horas, por el sistema Zoom, y nos colabora esta vez el anestesiólogo Duval Aguirre, que trabaja en el Hospital de Arica, y es muy importante porque, como usted sabe, a esta falta de ventiladores mecánicos también entonces se ha suplido con la utilización de ventiladores de anestesia, con máquinas de anestesia, que no son ventiladores mecánicos propiamente tal, pero entonces el anestesiólogo tiene mucho que aportar al respecto. Claro. Y además, como muy importante, él nos va a enseñar cómo entubar,
cómo colocar esta cánula que va hacia la tráquea para poder conectarlos posteriormente al ventilador mecánico, porque indudablemente que intubar a estos enfermos es muy peligroso para el personal, porque tienen mucho riesgo de contagio. Okay. Entonces, hay algunas estrategias que el doctor Aguirre las va a comunicar, y aprovecho entonces de invitar a todos los profesionales de la salud no especialistas en UCI o en ventilación mecánica o medicina intensiva a que nos acompañen este lunes a las 22 horas. Doctor, además de aclararnos el tema del PCR, pues está anunciando otro, porque no es la primera vez que usted da estos cursos con el doctor Aguirre, Dual. Es un buen aporte en un momento en que vamos hacia el pic de la pandemia, ¿no? Así que fantástico, se agradece doblemente esta conversación y la intención, la oferta para el personal que pueda sumarse pues al personal estable del sistema de salud ariqueño. Doctor, como siempre ha sido muy grato conversar y más aún en estas condiciones que estamos viviendo y sobre todo tratándose de una enfermedad que por favor que preocupa y asusta, bueno, no a todos parece, porque hay algunos que se han dedicado igual a pasarlo bien y a hacer fiesta, etc. Bueno, quedamos entonces listos para volver a conversar la próxima semana probablemente, ¿no? Cuando usted guste, Enrique. Muy Bueno. agradecido de ser un canal de comunicación con la comunidad. Bueno, gracias a usted, doctor, y nos estamos viendo pronto entonces. Bien, vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivisión.